Pues si les parece bien, vamos a dar inicio a esta charla. Primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a la sesión de hoy. Mi nombre es Luz María Villegas y a nombre de FinTech México quiero darles la más cordial bienvenida. También quiero agradecer a Certificación Digital Online por su compromiso de seguir generando estas sesiones con contenido de mucho valor para nuestros afiliados y público en general. Les platico un poquito de Certificación Digital Online. Es una organización enfocada en el área técnica legal, dedicada a desarrollar, crear y diseñar aplicaciones en nube que garanticen certeza jurídica a los procesos y documentos electrónicos. Debido al minucioso cuidado con cada producto y servicio, ellos logran cumplir en su totalidad con el marco normativo nacional e internacional. Y al integrar el área tecnológica y legal en sus servicios, proporcionan soluciones que responden a las necesidades del mercado, resolviendo problemas reales a las empresas, negocios y personas. En nuestro webinar de hoy titulado Firma electrónica con fe pública, asegurando la autenticidad de las transacciones en el entorno digital, vamos a aprender cómo agilizar la celebración de contratos digitales ratificados ante fedatario público por medios electrónicos, asegurar el cumplimiento normativo, reducir tiempos en la expedición de créditos y fortalecer la seguridad jurídica y la confianza del cliente. Y pues, ¿quién mejor para hablar de estos temas que nuestros expertos el día de hoy, a quienes les presento a continuación? Primeramente, muchas gracias, Juan Enrique Aguilar Lemarroy, por estar aquí el día de hoy. Juan Enrique es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana. Él está certificado como mediador privado número 97 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y es corredor público número 82 en la Ciudad de México. En 2016 fundó junto con su hermano la empresa Certificación Digital Online, especializados en firma electrónica y procesos digitales con certeza jurídica. Muchas gracias, Juan Enrique. Gracias a ti, Luz María. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y también el maestro Juan Carlos Macías Hernández, licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana, maestro en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información por el Centro de Investigación e Innovación en TIC y director general en la empresa Certificación Digital Online. Muchísimas gracias también, Juan Carlos, por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues les cedo la palabra para comenzar esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz María. Buenas tardes a todos. Gracias a FinTech por darnos este espacio y también a la Correduría Pública número 82, de quien es titular el maestro Juan Enrique Aguilar. Y bueno, pues a todos los que nos han seguido en algunos otros webinars, quisimos armar esta sesión para plantear las dudas más importantes que nos han hecho nuestros clientes referente al uso de la firma electrónica en sus operaciones, sobre todo operaciones de crédito, y cómo es que la fe pública puede respaldar o brindar, digamos, más refuerzo jurídico, más garantía pues ahora sí que de certeza del proceso que se lleva a cabo de la mano de medios tecnológicos como la firma electrónica. Durante esta sesión, durante este evento, lo que vamos a hacer es abordar de nuevo los temas relacionados con la validez y aplicabilidad de la firma electrónica, sobre todo aterrizándolo mucho a los ejercicios, a los ejemplos del sector al que estamos abordando. En este caso es FinTech. En el público seguramente se encontrarán personas que no solamente pertenecen a este sector, entonces trataremos de dar unos ejemplos alternativos. También lo que queremos es destacar el valor que tiene la fe pública como un respaldo jurídico en transacciones electrónicas. Sabemos que de antemano, digamos, todos los medios electrónicos tienen valor legal, pero vamos a ver cómo es que la fe pública le da esa capa adicional de seguridad jurídica. También vamos a describir el proceso de ratificación de firmas, que es uno de los temas más importantes que vamos a abordar durante la sesión. Y bueno, también aclaré el uso de los documentos electrónicos como pruebas en litigios, ya en la práctica, cómo nos van a defender, cómo nos van a ayudar estos recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, esta sesión se va a llevar a cabo a través de una dinámica de preguntas y respuestas. Le vamos a plantear ciertas preguntas al corredor. Él, en su experiencia, digamos que en su amplia experiencia de casos mercantiles,
nos va a explicar cómo es que los medios electrónicos nos van a apoyar a poder migrar nuestras operaciones que actualmente las hacemos en papel, con todos los asegúnes que conlleva el papel, para poderlas transformar a operaciones digitales, ¿no? Entonces, si te parece, licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en coincidir de nuevo acá contigo y ahora a través de esta otra dinámica. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Nuevamente, gracias Luz María, gracias Juan Carlos, gracias a FinTech México por este espacio. Y pues a la orden, Juan Carlos, tú me dirás. Sí, muchas gracias, licenciado. Pues vamos a empezar por las bases. Sabemos que esto no es una clase de derecho, sino más bien lo que tratamos es de transmitir la certeza del uso de estos medios en la vida pública, digamos en las operaciones normales de las empresas, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, relacionada con el valor y reconocimiento que tienen las firmas electrónicas en México, la pregunta concreta y más directa no puede ser: ¿tienen valor legal los documentos firmados electrónicamente? Pues muchas gracias. Sí, evidentemente es la pregunta a veces obvia, ¿no? Que nos hacemos en el uso de los medios electrónicos, porque pues existe fundamento legal muy amplio, pero de pronto existe también desconocimiento de la manera de utilizar una herramienta o qué requisitos técnicos o tecnológicos que debo utilizar para que a su vez pues eso sea jurídicamente válido. Ya estamos proyectando los elementos que nosotros identificamos como requisitos de validez jurídica de un documento electrónico, ya sea porque se digitalizó o ya sea porque nació en electrónico a través de una firma electrónica, ya sea simple, avanzada, etcétera. Igual ampliaremos un poquito al respecto. Pero todos estos fundamentos los vamos a encontrar en Código de Comercio, en Código Civil Federal, Código Civil también de la Ciudad de México, algunos otros ordenamientos de provincia, Código Federal de Procedimientos Civiles, incluso Ley Federal del Trabajo también lo refiere. Y pues recientemente se hizo también una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para confirmar la posibilidad de estar firmando en concreto pagarés a través de medios electrónicos. Pero todo esto a su vez, insisto, se respalda en Código de Comercio y otros ordenamientos que nos hacen recordar pues estos 4 requisitos y explico rápidamente de qué se trata. Lo primero es pues que la información, ¿no?, generada o comunicada se haya mantenido íntegra. Todos sabemos pues que los documentos electrónicos pues de alguna forma pueden ser alterados, ¿no? Las computadoras, los mecanismos existen para poder modificar o alterar un documento electrónico, pero para esto pues también se tiene una solución tecnológica que en concreto es el sello de tiempo o las constancias de conservación emitidas por los prestadores de servicios de certificación. Y esto, pues incluso está regulado por la norma oficial mexicana 151, donde vamos a encontrar igual esas especificaciones técnicas. Pero en concreto, para un lenguaje más coloquial, pues son sellos de tiempo, cadenas digitales que podemos aplicar a nuestros documentos. Y al tener esas cadenas digitales, tecnológicamente se puede demostrar que un documento se ha mantenido íntegro o que no ha sido alterado desde la fecha en que se le aplicó pues esa constancia de conservación en términos de la NOM 151. Entonces, evidentemente vamos a necesitar pues que nuestros documentos pues no nada más hayan sido creados en un PDF o en cualquier otro formato electrónico, sino que contengan pues este sello de tiempo, esta constancia de conservación conforme a la NOM 151. El segundo elemento que identificamos y que, insisto, estos requisitos pues se extraen de los otros ordenamientos, pero se repiten, es pues que el documento sea atribuible a la persona obligada. Aquí también es importante resaltar, no se dice el cómo, porque también existe un principio de neutralidad tecnológica que señala Código de Comercio, y ese principio de neutralidad tecnológica nos dice que podemos utilizar, pues, literalmente, ¿no?, cualquier tipo de tecnología, cualquier marca. No se refiere a un software en particular, sino podemos utilizar cualquier tipo de tecnología. Y esto también previendo que la tecnología avanza pues de una manera mucho más rápida que las leyes, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿cómo podemos atribuir el documento electrónico a la persona obligada? Pues bueno, ya existen, o ahí es donde se generan de pronto diversos procesos o procedimientos de firma electrónica, donde pues podemos utilizar
evidentemente la firma electrónica avanzada, que es la que emite el SAT o la que emite algún prestador de servicios de certificación, algún ente certificado para generar estos certificados de firma. Y por Ministerio de Ley ya se atribuye a la persona firmante. Pero también podemos utilizar cualquier otro tipo de mecanismo y pueden ser, ejemplo, pues códigos de confirmación, videos de lo que nosotros le llamamos prueba de vida, ¿no? Como ahorita estamos haciéndolo para realizar esta plática, pues igual podemos estar utilizando este tipo de medios para recibir o intercambiar comunicación y que esta comunicación pues tengamos los elementos como puede ser el video, fotografías, el subir mi INE o subir mi pasaporte, etcétera, para el día de mañana pues poder demostrar que evidentemente yo manifesté mi voluntad y no fue una casualidad que de pronto apareció ahí pues un garabato en algún documento electrónico, ¿no? E insisto, pues hay muchos procesos o hay diversos procesos para poder cumplir con este requisito de atribuir a la persona obligada el documento electrónico. Pues ya hay diversas plataformas que proveen distintos mecanismos, igual podemos abundar al respecto. El tercer punto es que ese documento electrónico sea accesible para su ulterior consulta. ¿Y qué significa esto? Bueno, se prevé, ya decíamos, el principio de neutralidad tecnológica, en el sentido de que podemos utilizar cualquier mecanismo digital, pero pues igual, la idea es que esto pueda ser consultado, que lo podamos presentar ante una autoridad y que la autoridad lo pueda entender, que no sean solamente algoritmos o signos pues que no sean entendibles para el ojo humano. Entonces, esto también lo podemos traducir a lo que nosotros llamamos el entregable. Es decir, ¿qué es el documento que yo recibo después de un proceso o de digitalización o de firma electrónica? Porque eso es muy interesante, porque también es lo que le vamos a llevar en un momento dado a la autoridad, ¿no? Incluso a un tribunal. ¿Qué es lo que le voy a llevar? Le voy a llevar el PDF, le voy a llevar una USB, ¿qué es lo que le voy a llevar? E insisto, pues en certificación digital online nosotros nos especializamos por el hecho de que nuestros entregables contienen todos esos requisitos que por sí mismos se interpretan o se entienden correctamente y fácilmente también, sobre todo, pues para la exhibición de ese documento electrónico ante cualquier tipo de autoridad. También hago el comentario, vamos a abundar igual de la fe pública sumada a los procesos digitales, pero también los corredores públicos estamos expresamente facultados para generar cotejos, es decir, copias certificadas de documentos electrónicos. En ese sentido, otra manera de cumplir con este requisito de accesibilidad para su ulterior consulta de un documento electrónico, lo podemos cumplir a través de una copia certificada en físico, emitida por un corredor público respecto de un documento electrónico que podamos considerar original. ¿Y cómo lo podemos considerar original? Bueno, pues que cumpla con estos requisitos que estamos mencionando, que tenga sellos del tiempo, constancias de conservación, etcétera. Pero aunque el documento electrónico por sí mismo es válido, pues muchas veces todavía las autoridades no entienden del todo el tipo pues la manera de interpretar un documento electrónico y por eso se facilita o se recomienda el uso también de copias certificadas físicas para la presentación de estos documentos ante autoridades. Es una manera más de hacerlo. Y el cuarto requisito es que exista una fiabilidad en el método a través del cual fue generada o archivada, perdón, la información electrónica. ¿Esto qué significa? Que, pues insisto, ¿no? Los medios electrónicos de pronto nos pueden permitir generar una imagen o generar un grabado o generar, pues sí, una firma sobre algún tipo de documento y nosotros pues de pronto no sabemos cómo fue que se generó ese grafo. Por eso debe de haber esa fiabilidad en el método a través del cual se generó. Y pues otra vez, si nosotros cumplimos con los mecanismos de autenticar, pues la IP a través de cuál se conectó la persona, qué correo electrónico usó para recibir la información, o si lo recibió en su celular, si lo recibió por WhatsApp, etcétera, bueno, podemos identificar perfectamente cómo se generó la firma electrónica y en consecuencia cumplir con este requisito de fiabilidad, de manera que demostremos otra vez, pues que no fue una casualidad, sino que fue un proceso digital, jurídico, de manifestación del consentimiento a través de medios electrónicos.
Entendido, licenciado, muy bien, pues bastante interesante. Vemos entonces que las firmas electrónicas tienen valor legal pleno, se pueden utilizar para suscribir, para formalizar o firmar documentos sin ningún problema, ¿no? Sin miedo a que después nos vayan a dejar tirados. Entonces, desde tu perspectiva, licenciado, y con el conocimiento que tienes de causa, ¿qué ventaja o qué diferencia habría entre seguir firmando físicamente los documentos o tomar la decisión de adoptar los medios tecnológicos para hacerlo? Bueno, obviamente el principal reto de utilizar mecanismos electrónicos, pues es el desconocimiento. La costumbre, pues obviamente nos ha llevado a que manifestemos la voluntad a través de un grafo físico, y pues una diferencia muy importante, incluso a nivel pues como de análisis jurídico, es que la firma autógrafa, llamémosle así, o sea, la firma física, pues en estricto sentido no está regulada, no nos dicen cómo, ¿no? En ningún ordenamiento se dice, oye, debe de contener tus iniciales, o debe de contener mayúsculas y minúsculas, o debe de ser con tinta azul. Es decir, así nos acostumbramos como un mecanismo de manifestación de la voluntad, y lo que se entiende es que pues tú estás aceptando a través de un signo inequívoco, en este caso pues el plasmar un grafo de aceptación, pues que estás aceptando, ¿no? El contenido de un documento. Pero insisto, en lo físico no existe mayor regulación. Y de pronto nos quedamos, claro, con la costumbre de decir, oye, pues a ver, haz tu firma autógrafa, pues lo más parecido a tu pasaporte, a tu INE o algún documento oficial que tú tengas para poderlo corroborar. Por el contrario, la firma electrónica tiene muchos más elementos. Bueno, de entrada tiene regulación. La firma electrónica sí tiene regulación de la manera en que se debe de emitir, los tipos de firma que podemos generar, ya sea de manera general la simple o la firma electrónica avanzada, pero también con los requisitos que mencionábamos hace unos momentos, podemos también ver que la firma electrónica nos requiere, ¿no? de ciertos elementos para poderlo justificar o considerar válido. En ese sentido, pues lo que estamos viendo, ¿no? La integridad, atribución, accesibilidad y fiabilidad. Insisto, pues en lo físico no tenemos más que un elemento de que llegue el documento y pues tú lo puedas comparar contra otra identificación oficial y pues que de pronto se parezca o no se parezca, pero pues es el Claro. mecanismo que tenemos para autenticarlo y que, insisto, pues así ha sido la costumbre de siempre. Por separado, la firma electrónica, pues nos va a dejar muchas huellas. ¿Y a qué me refiero? Y a esas huellas, pues también se convierten en elementos de validación en el futuro. Una huella natural es, insisto, pues el correo electrónico a través del cual la persona recibe una información, el número de celular a través del cual le llegó un mensaje SMS, por ejemplo, o un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Y también nos deja la huella, la firma electrónica, pues si utilizamos la firma electrónica avanzada, evidentemente vamos a tener hasta incluso el certificado de firma de electrónica avanzada que se utilizó, o el RFC del firmante que utilizó, etcétera, ¿no? Porque esto es referido a que si usamos la firma electrónica del SAT. Pero bueno, pero también nos va a dejar, insisto, pues la IP a través de la cual se comunicaron, o nos va a dejar un video de la persona que manifestó la voluntad, y en consecuencia son muchos más los elementos que tenemos en la firma electrónica contra la firma física para que el día de mañana podamos demostrar pues que evidentemente se manifestó un consentimiento o una voluntad, y que también pues se trataba del firmante y no de un tercero, no de una suplantación. Excelente, licenciado. Bueno, pues ya vimos que las firmas electrónicas tienen reconocimiento legal pleno y ya vimos también que las firmas electrónicas nos brindan ciertos elementos que nos van a tener mayor certeza de un proceso de formalización de un documento, ¿no? Olvidé mencionar al público que si tuvieran alguna duda, por favor, ayúdennos a anotar en el chat o en la sección de preguntas de aquí de la sesión. Las vamos a abordar en la medida de lo posible, terminando las preguntas. No son tantas las que tenemos nosotros preparadas.
y con mucho gusto las vamos a responder en la medida que nos dé tiempo. Si no nos diera tiempo, por favor, si nos pueden dejar un dato a un correo a donde les podemos enviar la respuesta, con mucho gusto nos vamos a tomar el tiempo de responderla de manera amplia. Y de cualquier manera, pues vamos a dejar nuestros datos por si hubiera necesidad de contactarnos después, ¿no? Entonces, por favor, por ahí las dudas, si nos las pueden ayudar a anotar en el chat, ¿no? Excelente, licenciado. Bueno, pues ahora que vemos que las firmas son válidas y que se pueden hacer por medios electrónicos, desde tu experiencia, ¿cuáles son los tipos de documentos que pueden firmarse electrónicamente? ¿Todos se pueden firmar electrónicamente? Bueno, hay pues, un principio, ¿no? Legal que existe ciertas formalidades que deben de cumplir los actos jurídicos. Aunque claro, podemos estar firmando documentos de tipo operativos, no necesariamente documentos legales, que muchas veces, claro, pues tienen efectos o consecuencias legales, pero también se pueden estar firmando documentos de carácter operativo, entradas, salidas de mercancía, entrada, salida de personal, o sea, o generación de evidencias, ¿no? Si yo estoy generando, por ejemplo, o debo de hacer una cobranza y en el día de mañana tengo que demostrar que ejecuté ciertas acciones de cobranza para, si no lo puedo cobrar y hacerlo o tratar de declararlo incobrable, tengo que demostrar que realicé ciertas acciones para ejercer un acto formal de cobro, etcétera. Bueno, todas esas evidencias las podemos ir generando electrónicamente e insisto, no necesariamente eso pues son contratos o documentos, sino evidencias que podemos estar generando. Pero tradicionalmente, pues entendemos que la firma electrónica pues es eso, es la manifestación del consentimiento y en consecuencia, pues relacionada con un acto jurídico. Y mencionaba yo que los actos jurídicos pues deben de cumplir cierta formalidad dependiendo de lo que estamos celebrando. Entonces, la regla es que si el acto jurídico que queremos celebrar requiere de una formalidad especial, pues habremos de cumplirla. Y si ese acto, perdón, si esa formalidad para el acto jurídico, pues nos conlleva a firmar algo de manera autógrafa, principalmente son los casos en donde acudimos ante un fedatario, bueno, pues tendríamos que estar firmando, cumpliendo esa formalidad. Un ejemplo muy fácil de entender es pues que un testamento, una compraventa de un inmueble, pues tenemos que acudir, ¿no? Ante un notario y físicamente estar firmando un protocolo. Lo mismo nos sucede de pronto a los corredores públicos con las constitutivas, que nuestro folio tiene que ser firmado pues todavía de manera autógrafa. Pero si el acto jurídico no requiere, y ahorita voy a abundar obviamente sobre el tema de la fe pública y los medios electrónicos, pero si el acto jurídico no requiere una formalidad especial, en consecuencia podríamos estar utilizando los medios electrónicos. Otro principio en derecho es que ya se entiende el fundamento legal, insisto, tanto en Código de Comercio como en Código Civil Federal, que la manifestación de la voluntad puede darse a través de medios electrónicos y se entiende que es una manifestación expresa, o sea, no es nada más una presunción, sino que expresamente se está dando el consentimiento y en consecuencia podríamos ver como los ejemplos que estás proyectando, Juan Carlos, pues firma de contratos de crédito, pagarés, o sea, pagarés electrónicos. Repito que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se reformó recientemente para confirmar que esos documentos de carácter mercantil pueden ser suscritos a través de medios electrónicos. Pero igual, pues insisto, no todo tiene que ser contratos, como lo que mencionas, ¿no? Avisos de privacidad, nuestros términos y condiciones, las autorizaciones o las consultas hacia el buró de crédito, el expediente mismo crediticio de la persona, o sea, podemos estar conservando pues los comprobantes de domicilio, identificaciones, no sé, constancias laborales, etcétera. Todo ese tipo de documentos, pues igual los podemos estar conservando de manera digital, siempre que cumplamos con los requisitos que ya habíamos previsto. Algo también, pues que ayuda mucho, ¿no? A las empresas para migrar hacia estos mecanismos digitales es la facilidad con la que podemos estar firmando con nuestros empleados, con nuestros clientes, porque muchas de las veces lo sabemos, ¿no? Lo físico conlleva tiempo, dinero, el traslado del documento, el archivo o la conservación del documento de manera física.
Entonces, pues todos estos documentos, seguramente las personas que nos escuchan, muchos de estos ejemplos los firman en su operación diaria y pues todos estos podrían ser firmados o migrados de lo físico a lo electrónico sin mayor problema. Excelente, licenciado. Y ahorita que hablabas acerca de el beneficio de utilizar medios electrónicos para firmar documentos en general, digo, yo menciono mucho la palabra contratos porque es como lo que naturalmente me viene a la mente, pero como tú bien dices, se puede firmar cualquier tipo de documento y los grandes beneficios que vamos a tener con los medios electrónicos, además de la certeza jurídica, pues es la conveniencia operativa, ¿no? O sea, no es lo mismo meterse a una plataforma y encontrar un documento en 3 segundos, en 4 segundos lo vamos a encontrar, a diferencia de tener que acudir al archivo, que muchas veces está muy, muy controlado, no nos dejan entrar a los archivos físicos. Y la otra es que pudiera pasar que si físicamente no se encuentra el contrato en el lugar en el que normalmente lo encontramos, a veces asumimos o que no existe o que ya lo tiene alguien o se perdió, ¿no? Mientras que eso no sucede en el electrónico. El electrónico, la verdad es que se accede a la información de una manera muy fácil, se puede compartir con muchas restricciones la información y se va a tener de manera muy, muy, muy fácil a la mano, ¿no? Y de manera muy, muy, muy económica, ¿no? Me atrevo a decir, y perdón que esta es una entrevista para ti, pero ya en la práctica nosotros en certificación digital online nos hemos topado con casos donde implementamos la firma electrónica y en condiciones en donde un contrato normalmente se llevaba 60 días, 70 días para ser firmado porque andaba rolando entre la oficina de una persona y otra y de repente se perdía el seguimiento, ¿no? Mientras que eso no sucede en lo electrónico, porque en lo electrónico el usuario, quien emite el proceso de firma, tiene el alcance de saber exactamente en qué parte del proceso de firma se encuentra su documento y quién hace falta de firmar, ¿no? Entonces, digamos que es una de las grandes conveniencias y diferencias de hace rato que preguntábamos, ¿por qué hacerlo en electrónico y no en físico? Bueno, pues por esto y por otras condiciones, ¿no? Muy Sí, bien, licenciado. si me permites, Juan Carlos, te doy un Claro, ejemplo también más. Algunos clientes, por ejemplo, en el área de cobranza, o sea, los call centers, de pronto están trabajando y generan, pues están en la línea, ¿no? Recuperando cartera. Y de pronto generan un acuerdo en línea, oiga, sí voy a pagar la siguiente semana 5,500 pesos, los que sean y tienen la posibilidad a través de medios electrónicos, pues, en ese momento que están en línea con el cliente, pues mandarle el documento que firme un pagaré o que firme un compromiso de pago o que firme cualquier tipo de acuerdo y entonces no tienes que esperarte, como tradicionalmente hubiera sucedido, a que ese cliente pues llegue a su domicilio, le mandes el documento, o lo encuentres en horas hábiles o no lo encuentres, y la persona, pues como lo sabemos, en su dispositivo va a poder estar firmando pues a la hora que vaya a poder, ¿no? No, ahora sí que no existen ni días ni horas hábiles para eso. Tú vas a tener, mientras tengas acceso en tu dispositivo a internet, pues vas a tener acceso a tu información y vas a poder estar generando este tipo de documentos que tradicionalmente, si lo hiciéramos de forma física, pues estaríamos impedidos en tiempo, en espacio y también lo digo porque no en dinero. Sin duda son muchas las ventajas de utilizar los medios electrónicos y también, ¿por qué no decirlo? Pues hasta en lo ecológico, ¿no? Es sin duda podemos estar trabajando claro. todo sin papeles y contribuir también en ese sentido al cuidado del medio ambiente. Excelente, licenciado. Bueno, también un último comentario respecto a esto de los pagarés, ahorita que mencionabas en la implementación de la firma electrónica en este tipo de instrumentos financieros. Una cosa que también vimos en casos de aplicación que tuvimos la fortuna de experimentar en certificación digital online fue que esos pagarés, antes, cuando eran en físico, cuando eran en papel, se perdían muy fácilmente y todo ese tipo de problemas. Pero ya en la cuestión de la cobrabilidad de la cuenta, los pagarés físicos presentaban una serie de obstáculos, ¿no? Total de que una deuda respaldada por un pagaré físico tenía el 20% de probabilidad de cobro, ya en ciertos productos financieros, ¿no? Mientras que cuando se implementó la firma electrónica en estos pagarés, que ya ahora son en electrónico, que le llegan las notificaciones al deudor a su dispositivo personal, el porcentaje de cobrabilidad de esas cuentas aumentó hasta en un 78% de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el simple hecho
de que cambiemos de la modalidad física a la electrónica, en el caso de los pagarés, ya nos da esa garantía de cobrabilidad y de disuadir al deudor a que deje de cubrir sus obligaciones, ¿no? Bueno, eso es hablando un poquito acerca de los casos de aplicación con los que nos hemos topado. Y regresando un poquito al guión de la presentación, me gustaría que ahora habláramos acerca de tu expertise en la fe pública, de la mano de la firma electrónica, que es, digamos, el tema importante de esta sesión, en donde sabemos que si ya sabemos que las firmas electrónicas o los documentos firmados electrónicamente tienen un reconocimiento legal pleno, ya lo comentaste tú, las leyes los reconocen, las leyes aceptan que se firme a través de medios electrónicos. ¿Por qué ves tú la necesidad de integrar la fe pública a esas formalidades? Bueno, efectivamente, la función de un fedatario, ya sea un notario, un corredor público, como es mi caso, pues es precisamente dar certeza jurídica en la celebración de un acto jurídico o dar fe de la existencia de ciertos hechos de carácter jurídico, en el caso de los corredores públicos, abocados a actos jurídicos o hechos jurídicos de naturaleza mercantil, pero pues damos esa certeza jurídica, pues de que el acto jurídico fue suscrito correctamente o sucedió el hecho jurídico como se dice que sucedió en la vida jurídica. Y si esto no, nos vamos ahora a lo electrónico, pues otra vez vamos a dar esa certeza jurídica a lo que nosotros podamos presenciar. Mencionaba yo que los corredores públicos estamos expresamente habilitados para generar copias certificadas de un documento electrónico que podemos considerar original. Entonces, son varios o son 2 o 3 supuestos en donde podemos agregar fe pública a estos procesos digitales para generar esta certeza jurídica de la que refiero. Y entonces doy el caso muy concreto. Lo primero es, ya lo mencionabas bien, el documento electrónico por sí mismo es válido, o sea, no requiere de fe pública, siempre que cumplamos con los requisitos legales que mencionábamos al principio de la charla. Sin embargo, podríamos generar una facilidad en el entendimiento del documento electrónico cuando lo presentamos con una autoridad, pues si lo exhibimos en esa copia certificada física emitida por un corredor público, ¿no? Es una manera de aplicar fe pública, es decir, copia certificada del documento electrónico. Pero también nosotros podemos estar presenciando el acto jurídico, ¿no? Podemos estar, técnicamente es lo que hacemos, una fe de hechos de la celebración de un acto jurídico, donde pues, los firmantes están utilizando medios electrónicos, están manifestando su consentimiento a través de medios electrónicos, y yo como corredor público, pues hago constar eso, ¿no? Precisamente que identifique a las partes, que confirmaron el contenido del documento, que aceptaron el clausulado, que estuvieron de acuerdo con las obligaciones ahí plasmadas, etcétera, etcétera. Y en consecuencia damos esa certeza jurídica adicional para que no exista la duda, pues, de que quien dijo haber firmado, pues de verdad era quien firmó. Es lo que podemos hacer. Y también, aunque es un principio ya muy de carácter fiscal, pero lo refiero, el tema de la fecha cierta, sabemos que derivado de una jurisprudencia emitida a finales de 2019, el SAT pide a los contribuyentes que los documentos probatorios que utilizan en su actividad mercantil, pues deba de tener fecha cierta. ¿Por qué? Pues porque el SAT puede presumir que si le enseñamos una asamblea, un contrato de crédito, algún tipo de documento que quiera desvirtuar un ingreso, pues el SAT puede presumir que ese documento lo acabamos de hacer ayer y pues no que es de la fecha en que decimos sucedió el acto jurídico. Bueno, pues igual la fecha cierta se cumple a través de la fe pública que podemos agregar, y pues esa fe pública otra vez la podemos generar a través de mecanismos electrónicos. En particular, a través de certificación digital online, uno de los servicios que se ofrecen, además de la digitalización y de la firma electrónica, es la posibilidad de estar generando fecha cierta a los documentos pues, de los comerciantes, vaya, los documentos operativos que se convierten en documentos legales,
para que el día de mañana, pues, no tengas que estar llenándote de copias certificadas físicas o no tengas que estar llevándole al fedatario, pues, todos tus documentos para ratificar, sino que de manera periódica, y se ha pensado que periódicamente lo correcto es por meses, porque pues, las contabilidades se llevan por periodos mensuales, pues una vez al mes, por ejemplo, yo como corredor público puedo hacer constar la existencia de N archivos electrónicos y al hacer constar la existencia de esos archivos electrónicos, pues le estoy aplicando fe pública, estoy dándole fecha cierta del momento en que los visualicé e insisto, pueden ser electrónicos porque además Código de Comercio así lo permite, que los comerciantes lleven sus documentos a través de medios electrónicos. Y entonces mezclas pues dos cosas. Por un lado, la eficiencia en la administración de la información, utilizando los medios electrónicos, y por otro lado, el cumplimiento normativo de la fecha cierta al estar aplicando fe pública a esos documentos en un periodo mensual o el que corresponda según la necesidad del caso, para efectos de hacer constar que existía desde ese momento. Entonces, insisto, son esas las maneras en que los fedatarios podemos estar aplicando fe pública a los procesos, pero pues una de las más utilizadas y que de pronto también es muy útil es lo que técnicamente llamamos ratificaciones de firmas a través de medios electrónicos. ¿Y qué significa eso? Igual si avanzamos en la lámina, Juan Carlos, pero pues técnicamente nosotros sabemos, ¿no? Muy comúnmente llevamos un documento a que sea ratificado por el fedatario, pues otra vez para que no haya duda sobre el contenido, sobre los firmantes, incluso sobre la capacidad de las personas que suscribieron el documento, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede si esto lo hacemos a través de medios electrónicos? Bueno, pues mencionaba yo que como fedatario, pues eso ante mí pueden llegar a mi oficina y en mi oficina presentarme un documento, ratificar el contenido, firmar ante mí, etcétera. Pero lo mismo podemos hacer a través de medios electrónicos. ¿Por qué? Pues porque Código de Comercio lo permite, nuestra Ley Federal de Correduría Pública nos lo permite y en consecuencia podemos técnicamente estar generando estas fe de hechos para hacer constar la firma o la ratificación del contenido de un documento a través de medios electrónicos y para eso tenemos pues, un proceso que ya estás proyectando, Juan Carlos. Quiero hacer una aclaración o una ventaja que tenemos los corredores públicos en el sentido de que nuestra ley es una ley federal, es decir, aplica en toda la República. Lo que hace un corredor público en Chiapas, pues igual lo hará un corredor público en Ciudad de México, en Tijuana o en cualquier otra parte de la República, porque los procedimientos que seguimos, insisto, están sustentados en una ley federal y esto les va a permitir, en este caso a los usuarios, ¿no? De estos mecanismos, pues homologar los procesos de ratificaciones pues, en toda la República y no tener que estar variando de legislación local como si le sucedería en el caso de los notarios. Pero bueno, el proceso que hacemos técnicamente, pues igual, como si lo hiciéramos de pronto en físico con ciertas diferencias, en el sentido pues de que convocamos a las partes, ¿no? Generamos una cita, una sesión donde nosotros previamente pues ya recibimos los documentos de los firmantes, o sea, ya sabemos qué documento se va a firmar, ya sabemos qué persona va a firmar, lo que vamos a hacer es una ratificación del contenido y firma del documento. Entonces, en ese segundo paso, pues verificamos la identidad de los participantes. Técnicamente, pues tal cual, ¿no? En una videollamada como la que estamos, generamos ciertas evidencias de que estaba presente, pues quien dijo ser fulano de tal. Mostramos las identificaciones, aunque insisto, también técnicamente por separado necesitamos el expediente previo, pero confirmamos que la identificación que nos están presentando en la pantalla pues sea la misma identificación que nos habían generado o enviado de manera electrónica previamente. Identificamos pues que la persona, en caso de ser representante legal, pues tenga las facultades suficientes, etcétera. Y de ahí procedemos pues a la lectura del documento, que si bien puede ser el documento que ya entendían las partes desde antes, digo, es muy raro que
que firmen algo que no conocen, ¿verdad? Por lo general son documentos que están ya, se desapareció un poquito la presentación, Juan Carlos, no sé, pero bueno. Y en consecuencia, leemos el documento o revisamos el documento que se va a firmar. Si hubiera alguna duda, alguna corrección, pues obviamente se genera, porque lo que se busca es que no haya duda sobre el contenido. Estoy viendo que estás mostrando un ejemplo. Y en consecuencia, una vez que ante mí los firmantes confirmaron, ratificaron, puede suceder dos cosas: que se genera la firma electrónica, pues tal cual en mi presencia, o que el documento ya fue firmado y lo están ratificando ante mí. Y yo, como fedatario, lo que confirmo es, pues, precisamente a las partes y la manera en que expresaron su voluntad. En el documento que estás proyectando, Juan Carlos, es un ejemplo de ratificación de firmas. Si te bajas tantito a donde vienen los certificados de firma, exacto. En este caso, pues fue un documento firmado a través de la plataforma Con Certeza de certificación digital online. Como decía yo, podemos encontrar todo el rastro de cómo se generó la firma, ¿no? La IP a través de la cual se firmó o se conectó el firmante. Podemos identificar, pues, los nombres, el correo electrónico que utilizó, etcétera. Y de esa manera, en este caso también, en este proceso se pidió, porque es uno de los mecanismos de firma que se tiene, que la persona subiera su identificación, es ese caso. Podría caber el supuesto de haber generado una prueba de vida, donde el video también genera ciertas capturas de pantalla que se imprimen en el documento. Y bueno, de esa manera yo hago constar o hice constar, pues, que las partes estuvieron de acuerdo en la suscripción de un documento. Lo que estás mostrando ahí, una hojita antes, perdóname, es la constancia de conservación generada en este caso por un PSC, nosotros, el prestador de servicio de certificación. Con todos estos elementos, pues tenemos dos cosas, ¿no? Primero, que hay un contrato o un documento suscrito jurídicamente de manera correcta, pero también, pues, que yo como fedatario estoy haciendo constar que X personas, pues, estuvieron de acuerdo y suscribieron un documento de manera electrónica. Eso que estás mostrando ahorita en la pantalla es lo que, pues, llamamos técnicamente igual nuestra razón de la certificación del documento. Y en este caso concreto yo hago constar, ¿no?, que la persona fulano, sutano, perengano estuvieron de acuerdo en estampar su firma de manera electrónica en el documento. Que obviamente que ratifican su contenido ante mí. Eso es parte de lo que yo cuestiono o pregunto durante la sesión de la fe de hechos para la ratificación. Y también algo importante, que el documento electrónico, pues, tiene una constancia de conservación en términos de la NOM 151, porque, pues, insisto, esto, para que nosotros podamos considerar como un original electrónico, pues ese electrónico, pues, debe de cumplir con los requisitos que mencionábamos al principio. De todo esto que se menciona, Juan Carlos, yo levanto mi acta, ¿no? Y entonces genero dos cosas. Genero un acta de fe de hechos que no es firmada por los comparecientes, porque la fe de hechos la suscribo yo, la levanto yo como fedatario. Ellos lo que firman es el documento, el acuerdo del que se trata. En este caso, pues, era un ejemplo de un contrato de crédito. Y genero lo que mencionaba también como entregable, pues un documento ratificado, que puede otra vez tener dos características: pues que yo te lo estoy entregando desde el inicio y el usuario lo conserva en físico desde el inicio, o que en realidad, pues, yo te lo emito o yo te lo entrego de manera física, pues hasta que lo necesitas. ¿Qué significa que lo necesitas? Pues bueno, que hubo un incumplimiento y que tienes que ejecutar ese acuerdo, y en consecuencia, pues, necesitas el documento físico para llevarlo al tribunal. Mencionaba yo que lo electrónico por sí mismo es válido. Sin embargo, en estos casos, pues, como le estamos aplicando la fe pública, lo correcto o lo técnicamente que buscan las partes, pues es la posibilidad de generar ese documento ratificado en físico para su posible exhibición en un tribunal, porque, pues, esto, digo, ya técnicamente es un documento que se ejecuta de una forma diversa, y por eso la necesidad de tener esa ratificación ante fedatario. Ese es hasta aquí el proceso, mi querido Juan Carlos.
Muchas gracias, licenciado. Y bueno, por lo que veo, en este caso es un caso como muy específico de cómo se utiliza la firma electrónica y en este caso respaldado con la fe pública. Y hablábamos acerca de la ratificación de firmas y yo no soy abogado, como ustedes saben, y yo me imagino, por ejemplo, en el día a día de una organización, por ejemplo, una institución de crédito, en el día a día, si no utilizara medios electrónicos, ¿cómo lo tendría que hacer? O sea, eso es lo que me gustaría que, como para entender cuál es la diferencia entre un método y otro, nada más. Bueno, la realidad es que los procesos como tal, los procesos podríamos decir que son los mismos, porque no tenemos que cambiar nuestra forma de trabajo. Lo que cambiamos Ok, más bien, o nuestros procesos no los tenemos que cambiar. Lo que cambiamos más bien es la manera en que contactamos a los firmantes. O sea, tradicionalmente, pues si venían a una sucursal o nosotros íbamos a las oficinas del cliente a recabar una firma. Ahora, pues no es necesario eso, podemos estar utilizando medios remotos y jurídicamente es igual de válido, ¿no? Tecnológicamente, lo que tenemos que cumplir es precisamente en que pues el documento tenga esos sellos de tiempo, esas constancias de conservación que referíamos, pero pues otra vez, mi proceso no lo voy a cambiar, lo que voy a cambiar es el mecanismo que utilizo. Valga la expresión, dejamos el bolígrafo pues por ahora por un dispositivo claro. electrónico. Por lo general, pues este tipo de mecanismos lo que requieren es una conexión a Internet. Hay otros tipos donde sí tienes que descargar alguna aplicación o generar alguna descarga de un software, etcétera. En certificación digital online consideramos que era mucho más práctico y jurídicamente lo es válido también, que pues solo requieras de una conexión web. Obviamente cuidamos, ¿no? El acceso a la información, la seguridad de la información, pero lo hacemos de una manera muy ágil o muy fácil para que pues tu único requerimiento para firmar o para estar recibiendo este tipo de documentos para firma, pues sea la conexión vía web. ¿Ok? Excelente. Excelente, muy bien, licenciado. Bueno, pues digamos que hemos abarcado los puntos y las dudas que normalmente nos expresan nuestros clientes, incluso nuestros usuarios. Tenemos usuarios digamos, del segmento financiero, tenemos usuarios del segmento transformación. Prácticamente a través de todos estos años de implementación de la firma electrónica, habían surgido dudas acerca de cómo hacerle para, digamos, en el día de mañana si tuvieran alguna contingencia jurídica, cómo hacer para integrar un expediente y que pudieran ayudarse de ese expediente para defender su caso. Ya vimos ahorita en esta sesión que la fe pública puede ser un aliado en ese sentido, ¿no? También vimos que, digamos, en algunos casos, cuando se requiera tener una capa adicional de la certeza del valor de un documento, sobre todo para agilizar los trámites ante autoridades o ante algunas dependencias, bueno, pues la fe pública también puede ayudar a esto, porque pues el método tradicional es que le entreguemos a la autoridad un expediente físico y si lo habíamos formalizado de manera electrónica, pues ese paso de lo electrónico a lo físico lo podemos hacer de la mano de la fe pública, ¿no? A través de certificación de copias o con la presencia del fedatario durante las sesiones. Hay alguna serie de conclusiones, pero si me lo permites, me gustaría que abordáramos algunas de las preguntas, si es que por Sí. aquí tuviéramos algunas. No sé si tú tienes acceso a ellas, yo por aquí no me es tan Sí, fácil verlas. sí, las ¿Me estoy puedes apoyar, por visualizando. favor? Bueno, veo dos y Excelente. ahorita las responderé. Si hubiera más, me hacen saber, por favor, igual el equipo técnico. Veo de Benjamín González, primero pregunta, para el requisito de fiabilidad de firma electrónica, y pone entre paréntesis IP, prueba de vida, voz, etcétera. ¿Estos requisitos están regulados? Pregunta, o pone, he visto diversas plataformas y cada una tiene los suyos. Bueno, el requisito legal, porque así lo refiere Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles y otras disposiciones, es que el documento electrónico sea atribuible a la persona. Entonces, yo mencionaba que también existe otro principio, el de neutralidad tecnológica, en el sentido de que pues, puedes utilizar cualquier mecanismo, ¿no? Previendo también que la tecnología cambia pues más rápido que las leyes. Entonces, de pronto no nos dice técnicamente, oye, tiene que ser reconocimiento facial
o puede ser prueba de voz, pero con tales requisitos. No existe ese mecanismo. Lo importante es que sea un mecanismo que tú puedas, pues igual, identificar, pues en este caso al firmante o en este caso a tu usuario. Un ejemplo muy burdo, muy sencillo, es que de pronto, pues cuando iniciamos, por ejemplo, el uso de los medios electrónicos, las tarjetas de crédito o la tarjeta de débito, pues se supone que tú solamente sabes tu NIP, ¿no? Ese era como que el mecanismo de autenticación. Bueno, a la fecha es un mecanismo de autenticación. Y de pronto algo tan sencillo como que, oye, yo tecleo el 1, 2, 3, 4 y pues solamente lo sé yo, pues era la manera de identificar a la persona, ¿no? Después, insisto, se sigue utilizando, pero también hay otros mecanismos como puede ser, pues la lectura de tu huella digital. Hay otros dispositivos donde tú tienes que plasmar tu huella y bueno, pues es la manera en que te identifica. Esos dos ejemplos que estoy dando conlleva algo que técnicamente nosotros llamamos el preregistro. ¿Qué significa el preregistro? Bueno, pues que yo registré, por ejemplo, mi huella digital o que yo generé un NIP para identificarme como usuario. Y bueno, que el día de mañana, pues cuando yo tecleo ese NIP es porque previamente lo registré o previamente me identifiqué con mi contraparte, en este caso con la institución bancaria, para que se entienda que soy yo el que está haciendo uso de ese servicio. Y de esa misma manera podemos ir generando muchos elementos más de autenticación. Nosotros, por ejemplo, también hemos sugerido que, pues, pensando ahorita, por ejemplo, en el tema de instituciones financieras, oye, si te voy a firmar un contrato de crédito, pues igual desde el inicio yo digo que Juan Enrique Aguilar señala como su correo electrónico jeaguilar@correduría82.com y que su número celular es tal y que, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, doy mis mecanismos de comunicación, para que pues me identifique la contraparte, pero no estoy limitado a que sea uso de voz o que sea dactilar o que sea reconocimiento facial. O sea, puede ser cualquier mecanismo y claro, entre mayor riesgo legal o mayor riesgo económico existe en la operación que vamos a celebrar, pues de pronto podemos estar dando más elementos. Pueden ser tan más elementos como la misma fe pública. O sea, cuando nos buscan a los fedatarios es, pues otra vez, por el riesgo legal o el valor económico del acto jurídico, pero efectivamente no hay una regla, porque se prevé que pues, la tecnología va cambiando. Actualmente también sabemos, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos inteligentes de pronto para activarse o desactivarse, nos reconocen facialmente. Hay otros que con una huella, etcétera, etcétera. Pues igual, así podrá ser cualquier otro mecanismo que permita a los firmantes Claro. o a las contrapartes estar identificando a su usuario. Sí, Eh, efectivamente. Y por aquí hay otras 3 preguntas, licenciado, a ver si las alcanzamos a responder. sí, Es acerca de la fecha cierta. Preguntan ah, si es necesario la fe pública, si es requisito o es suficiente con el sello de tiempo de la firma electrónica. esto es importante recalcarlo, el alcance. ¿Y a qué me refiero? Para efectos contractuales, para efectos operativos, el sello de tiempos, sin duda, es un elemento suficiente para determinar pues, en qué momento nació un documento electrónico con un contenido y que no haya sido alterado. Entonces, para efectos contractuales, pues no hay duda que sí es válido el sello de tiempo y eso es suficiente. El tema de fecha cierta hay que identificar que es un concepto totalmente fiscal y particularmente del tema del SAT en el uso de sus facultades de revisión. ¿Y a qué me refiero? A que nosotros, bueno, esa era la legata desde la que nace la jurisprudencia. O sea, de pronto, un contrato de crédito o una asamblea, por ejemplo, de un aumento de capital, etcétera, pues de pronto el contribuyente lo mostraba y se lo enseñaba al SAT para decir, oye, mira, esto no es un ingreso, es un crédito, o no es un ingreso, es un aumento de capital, y mostraban su documento. Y entonces el SAT, como mencionaba hace ratito, pues de pronto presumía, pues esa asamblea o ese contrato lo hiciste ayer que te lo requerí, ¿no? O lo hiciste antier. Y Ujú. entonces empezó a buscar o tratar de generar cierto blindaje de cómo sí tendría certeza, o en este caso fecha cierta, un documento para efectos fiscales, lo recalco, es para efectos fiscales. Y esto derivó a una consulta a nivel incluso ya de Suprema Corte y genera esa jurisprudencia, el criterio, donde dice Suprema Corte,
el elemento que le da fecha cierta a un documento probatorio para efectos fiscales es la fe pública. Bueno, da 3 requisitos, pero uno de ellos es demostrar que el documento se inscribió en registro público, otro es que uno de los firmantes haya fallecido y se toma como esa fecha de fallecimiento como fecha cierta, o que tenga fe pública. Obviamente los otros 2 requisitos son muy, muy complicados, ¿no? Y entonces, Claro, la fe pública es la que operativamente, la que técnicamente le da la fecha cierta para efectos fiscales, y pues esto sigue así porque no se ha reformado la jurisprudencia. claro. Veremos ahora con las nuevas autoridades fiscales, o incluso jurisdiccionales, si ese criterio cambia. Pero hasta el día de hoy, para efectos fiscales, es requisito la fe pública para dar fecha La fecha, cierta, sí, la fe. y el sello de tiempo pues nos sirve para efectos contractuales, para efectos internos, de otro carácter, pero no el fiscal. No sé, espero haya sido claro. De Cualquier acuerdo. cosa, pues, estamos a la orden. Muchas gracias. Sí, y bueno, también mencionar que esto de otorgar fecha cierta a los documentos lo podemos hacer de manera muy, muy sencilla a través de la plataforma de certificación de fecha cierta de certificación digital online. Y de eso les podemos dar más información si nos escriben un mensajito, si nos mandan un correo. Con mucho gusto les hablamos de esa herramienta. Hay un tema muy interesante, es muy técnico, pero a ver si tú tienes la respuesta y si no, yo puedo apoyar en ello. ¿Se han considerado los riesgos por hackeo de firma electrónica relacionados con la inteligencia artificial? Bueno, siempre, sin duda el uso de los medios electrónicos, conlleva también una responsabilidad en el uso de los mismos. Y algo muy sencillo, un ejemplo muy burdo, es que olvidémonos del hackeo, que sin duda es importante, y ahorita Ujú. también me referiré al Exacto. respecto. Pero antes del hackeo, estamos muy mal acostumbrados a que nuestra firma electrónica avanzada del SAT, pues se la damos al contador, le damos la clave y él presenta nuestras declaraciones, etcétera, etcétera. Pues bueno, sabemos, para efectos fiscales el SAT no se averigua si el que firmó fue el contador o la secretaria del contador o quién fue. Para efectos del SAT quien firma es el contribuyente. Lo mismo nos va a suceder con este tipo de autenticación o con este mecanismo de manifestación de la voluntad. Si yo agarro y le doy mi firma electrónica o mis archivos de firma electrónica a Juan Carlos Macías, pues él puede estar jurídicamente contratando en mi nombre, y pues esa es mi responsabilidad, ¿no? El estar yo soltando de manera, pues no sé si irracional, no sé cómo Voluntaria casi. llamarlo. Sí, o sea, pero es una manera, digamos, equivocada el que yo esté soltando Ingenua, ¿no? esos. Digámosle así. Pues sí, porque fíjate que en algún otro foro lo decían con mucha razón. Somos bien cuidadosos con nuestra clave del Facebook y con nuestra clave del Instagram, pero las Sí, claves del SAT, se las damos al contador, se las damos a la secretaria, y se las damos a quién sabe quién. Y obvio, pues pueden estar contratando nuestra representación sin que nosotros estemos generando correctamente nuestro consentimiento. Pero bueno, con dependencia de eso, en certificación digital online estamos certificados por la ISO 27001 en relación con la seguridad de la información, porque sabemos, ¿no? Pues la tecnología, como se dice, todo es vulnerable, todo debe de estar encriptado, y en consecuencia tomamos esas medidas y tomamos otras medidas de carácter más operativo, más práctico, porque como siempre digo, oye, pues no te va a llegar algo para firmar, pues de casualidad. Te va a llegar algo para firmar porque pues tuviste un acuerdo con tu contraparte, porque te dijeron, oye, Juan Carlos, te voy a mandar tu solicitud de crédito, ¿cuál es tu correo? Oye, te va a llegar un correo de tal característica. En fin, son otros mecanismos ya más de claro, tipo de recomendaciones prácticas de cómo cuidar el manejo de la información a través de medios electrónicos, pero sin duda debemos estar muy alertas y muy atentos a eso. claro, Y lo más importante, ser muy responsables y cuidadosos de nuestra información desde casa, ¿no? Desde nosotros mismos. claro. Y nada más para que se queden tranquilos digo, nuestros participantes, la norma 151, además de ser una norma jurídica, también es una norma técnica que contiene, preveyendo este tipo de cosas de la inteligencia artificial o de ataques cibernéticos, comprende el uso de ciertos recursos tecnológicos para encriptar la información. Entonces, digamos, a este momento, hoy, 21 de noviembre del 2024, es prácticamente imposible hackear una firma electrónica con todos sus elementos, ¿no?
Y bueno, por eso es que es irrefutable también un documento firmado con la firma electrónica avanzada del SAT. Y bueno, la última pregunta que tenemos y tiene que ver acerca de la NOM 151. Nos preguntan por acá si la NOM 151 es la única normatividad que se debe de cumplir para que un documento firmado electrónicamente tenga valor legal. Bueno, sin duda es uno de los elementos para efectos de la conservación y mencionábamos al principio que ese es uno de los requisitos, la integridad del documento. Y con esa integridad, con esa NOM 151, vamos a cumplir ese requisito de la no alteración del documento, pero pues adicionalmente debemos de cubrir los otros 3 requisitos más que se contienen en Código de Comercio y otras disposiciones. Pero es muy importante la NOM 151 porque finalmente nos da los elementos tecnológicos para efectos de ese uso, porque de pronto, eso ahorita, perdón que a lo mejor trate de responder algo que no me preguntaron, pero de pronto nos dicen, no, ¿y por qué blockchain no? ¿O por qué sí blockchain? Bueno, son mecanismos de autenticación. El tema es que en México, finalmente, nuestro sistema jurídico se basa a través de sellos de tiempo generados conforme a la NOM 151, y eso es por lo mismo, por esa oficialidad es que utilizamos los sellos de tiempo conforme a esta norma oficial. Pero pues es muy importante cuidarla, insisto, por los elementos tecnológicos que nos genera, pero adicionalmente debemos de cumplir con los elementos jurídicos si es que estamos hablando de un documento que deba tener una consecuencia de carácter legal. Excelente, licenciado. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. Recuerdo al público que nos puede mandar un mensajito si tuvieran por ahí alguna duda adicional que quisieran compartirnos. Con mucho gusto las podemos responder a través de una llamada, a través de una presentación. Hablamos mucho acerca de nuestra plataforma de firma electrónica. No fue el tema ahorita mostrárselas, pero con mucho gusto podemos agendar una sesión de 15 a 20 minutos para hacerles una demo y mostrarles por qué la plataforma de certificación digital online cumple con todos los requisitos de los que ya nos habló el corredor público, y también que ustedes tengan esa certeza de que sí podemos dar ese paso a lo electrónico con la seguridad plena de que no nos va a dejar tirados en un litigio, en un riesgo jurídico, ¿no? Luz María, muchísimas gracias, te cedo la palabra. Muchas gracias a ti, muchas gracias a FinTech, y les estaremos haciendo saber de nuestros próximos webinars para que nos ayuden a participar también en ellos. Claro que sí, pues muchísimas gracias a ustedes, Juan Carlos y Juan Enrique. La verdad es que es muy interesante y muy importante conocer todo acerca de la firma electrónica. Muchísimas gracias por el interés y de mantener informados a todos nuestros afiliados y acercar todo este conocimiento y productos y servicios para el uso y que estén en cumplimiento de la normativa. Los invito a que nos sigan en redes sociales para que puedan saber cuándo vamos a tener más webinars de los diferentes temas que manejamos, y les agradecemos a Certificación Digital Online sobre todo por esta sesión y a todos los que asistieron a la misma. Les deseo una excelente tarde y nos vemos pronto en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz María. Hasta luego.